Este es el programa en el que vamos a hablar de libros, de literatura, vamos a conocer nuevas lecturas y sobre todo vamos a leer juntos. Espero que hayáis hecho los deberes y que hayáis leído el libro que tenemos entre manos en este club de lectura televisivo. Hay una parte de este programa muy interesante que consiste en conocer a escritores de la comarca, a escritores locales, y es eso lo que vamos a hacer ahora mismo, precisamente, cuando presente aquí a Fátima. Fátima, bienvenida. Muchísimas gracias. Ella es Fátima Fernández Baena. Te quiero dar la bienvenida aquí a este programa y te agradezco un montón que vengas con nosotros y que nos presentes o que nos hables un poquito de este poemario que se llama Y beberme los vientos. Toda una declaración de intenciones, ya lo digo, ¿eh? Me encanta el título, Y beberme los vientos, es tan nuestro, me encanta. Total. Fátima, cuéntanos un poquito, porque los escritores hablamos mucho de lo que es nuestro trabajo nutricional, porque, bueno, no es ninguna sorpresa para ninguno de nuestros televidentes el hecho de que muchos de los escritores no vivimos de la escritura. Tenemos un trabajo nutricional, que se le llama así porque es el que nos da de comer, básicamente. Entonces, tu trabajo nutricional, Fátima, no es escribir poemarios, al menos, ¿verdad? No, soy periodista. Ajá. Y por suerte mi trabajo es escribir y eso es una maravilla. Yo creo que soy una privilegiada porque me encanta mi trabajo, me apasiona, me gusta contar historias y puedo dedicarme a ello. Qué bien. Entonces, sí, efectivamente mi trabajo nutricional, como tú dices, no es precisamente escribir poesía, pero escribo de otras cosas. Ay, qué bien. Pues eso es algo que te alimenta a ti el alma. Cuando decimos de trabajo nutricional, yo digo, porque es verdad que es el que te nutre la economía, pero al mismo tiempo yo siempre pienso, bueno, espera, porque la nutrición del alma es muy importante y tú puedes estar escribiendo siempre gracias a tu trabajo de periodista, ¿verdad? Efectivamente. Oye, queremos conocerte un poquito mejor, Fátima. Uy. Es muy curioso porque Fátima es una mujer estepeña también, igual que yo, y yo no la conocía hasta este verano. Y entonces, cuando la vi por primera vez, dije, ¿de dónde ha salido esta mujer? Y además, sorpresa. ¿Verdad? A ti te pasaría igual, me imagino. Pero es muy curioso cuando personas que están tan cercanas no se conocen y de repente, pues como que hacen conectan, ¿verdad? Eso sí. Es. Pero yo un poquito te conozco, pero quiero que te conozcan también las personas en casa. Cuéntanos, porque hablamos de que eres periodista, ¿dónde trabajas? A ver, soy periodista desde hace más de 20 años. Madre mía. No hagamos cálculos, simplemente llevo escribiendo muchísimo tiempo. Hice una parada en Derecho, siempre me gusta decirlo, y la música forma parte también pues, de mi ADN. Y de hecho toco la flauta de pico, la flauta barroca, porque he de decir que, como tú has dicho, soy estepeña y aquí en Estepa, aparte de mantecados, tenemos 2 coros maravillosos y también tenemos capillas instrumentales, o sea que hay que ensalzar todo lo que tenemos, sobre todo que esté relacionado con la cultura. Y con el arte, y con el arte, absolutamente. Entonces, bueno, pues aparte de ser periodista, pues, tengo la grandísima suerte pues, de ejercer mi profesión en Grupo Yolí, concretamente en Diario de Sevilla, también una agencia, también tengo una historia personal de un medio en clave de género. Cuéntanos que se llama sobre eso. La Giganta Digital. Bien. Y bueno, con otra compañera, y ahí pues sobre todo damos voz y tribuna pues a mujeres, no porque los hombres no lo merezcan, que también, y por supuesto nosotras somos las mujeres que aman a los hombres, haciendo un poco alusión a ese título de novela negra. Y cuéntanos, la Giganta Digital debe su nombre a que es un periódico digital, entiendo yo. Claro, es un guiño local. Vale. La Giganta en su momento, Cervantes en Boca del Quijote, aludió al girardillo que está encima de la girarda y que representa a una Minerva, a una Atenea, a una diosa de la guerra y la sabiduría, y la aludió como esa gran giganta. Entonces, bueno, pues nosotros quisimos tener un poco ese guiño local, Sevilla, provincia, pero con ambición también mirada universal. Qué bien, qué bonito. Oye, y otra apuesta por el feminismo
por tu parte y entiendo que con alguien más, de la mano de alguien más. Exactamente. Es la preparación de la primera feria. Y segunda. ¿Y segunda? ¿Este año ha sido la segunda? No, fue el año pasado, efectivamente. Entonces se trata de una feria del libro feminista de Sevilla, sí, de la mano también del ayuntamiento, con la anterior administración estuvimos y bueno, pues le dimos una difusión también porque consideramos que era muy interesante precisamente lo que estamos hablando, visibilizar. Dar un espacio. Claro, en periodismo tenemos una clave que, bueno, que se puede aplicar a cualquier ámbito y es que lo que no se ve o lo que no se escribe o lo que no se lee no existe. No existe. Entonces, era una manera que teníamos nosotras pues, de reivindicar esa parte de la literatura y de un mundo que tú bien sabes que es amplísimo y que nosotras tenemos muchísimo que decir. Muy bien. Entonces, esta Feria del Libro se celebra... ¿Tiene un sitio concreto en Sevilla? El año pasado, sí, en 2023, se celebró nada más y nada menos que en la Alameda de Hércules. Pues creo que sin saberlo estuve allí. Pues fíjate. Estuve allí visitando y no sabía que lo habíais organizado vosotros. Pues yo estaría allí seguro. Y bueno, pues cuando se vuelva a convocar, pues por supuesto. Qué bien. ¿Y tiene fecha? Lo sepa. Todavía no. Vale. Ha habido un parón por muchos motivos, pero bueno, ahí estamos. Pero no se deja, ¿verdad? No se deja jamás. Qué bien, cuánto me alegro. Entonces tienes una trayectoria de escritura bastante longeva ya, ¿verdad? Pero hoy nos vienes a hablar muy en concreto de este poemario, de este libro que se bebe muy poco. Es cortito, la poesía no debe de ser muy extensa, en mi opinión. ¿eh? No, efectivamente, es como son los libros, los poemarios. Sí. Pero lo que quiero decir, yo no aludía a la brevedad del texto, que es normal, sino a lo rápido que se consume porque no puedes dejar de leerlo, ¿verdad? Y me he quedado con algunos poemas que ahora tenemos que comentar juntas, si me lo permite. Por supuesto. ¿Vale? Claro. Pero antes de nada, yo quería decir que cuando he estado leyéndolo en general, me pasa cuando leo poesía... En términos generales, que me da la sensación de que entró en la intimidad de la persona que lo escribe. ¿Es así? ¿Estamos leyéndote a ti por dentro? ¿Estamos leyendo tus entrañas? Hay una gran parte que sí. También he de decirte que, un sí categórico, por supuesto, pero también he de decirte que yo juego con esas sensaciones que en un momento dado me puede dar y lo que a mí me gustaría a lo mejor leer o lo que yo me imagino que pudiera ocurrir. Entonces sí, obviamente ahí estoy yo, no podría negarlo, pero es el germen, ¿verdad? Efectivamente. Y que te lleva a otras temáticas y a otras, exactamente. Y a otros, y quizás sí. Claro. Entonces, le pasa a muchos escritores, ¿no? Que cuando ya luego están con su obra en la calle, pertenece a la persona que lo lee. Pero cuando uno escribe una narrativa, por ejemplo, completamente inventada, que trata una historia con un guión que ni de lejos te ha pasado a ti, ¿verdad? Es más sencillo quizás. Cuando pones tanto de ti, porque la poesía se nutre del alma de la persona que lo escribe, ¿verdad? ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes susceptible a la hora de ponerlo en manos de otras personas o te sientes quizás empoderada? Te diría que me siento muy empoderada. Sobre todo porque ya tengo una edad y tengo una trayectoria y me gustaría decirle a todas las chicas jóvenes que llegará ese momento en el que la paz y la serenidad y la tranquilidad y la certeza llegarán a nuestra vida. Obviamente tenemos que tener una trayectoria y una evolución. Me siento empoderada porque, permíteme que te diga brevemente, en un libro de poemas lógicamente no es lo mismo, bueno, como en cualquier novela, pero no es de hoy para mañana, sino que es una selección. Esto ha sido una selección de otros poemas que yo he decidido que por razones para mí obvias, pues deberían de estar ahí. Porque para mí es honrar determinados momentos o determinadas miradas que yo en determinados momentos también de mi vida he tenido. Entonces, para mí es honrarlo, con lo cual el empoderamiento es absoluto, porque aun cuando hay alguna
algunos poemas no son perfectos o con la mirada de hoy en día Claro. que yo tengo, porque a lo mejor tienen 20 años. Ajá. Entonces, claro, lógicamente esa manera de expresarme o esa manera de visibilizar ese sentimiento... Esa percepción ha cambiado. Exactamente, es que ha cambiado totalmente, pero consideré en su momento que tenían que estar ahí, pero ¿No para lo honrarlo. modificas entonces, Fátima? No lo he modificado muy a mi pesar, porque como buena periodista, yo, por ejemplo, te digo que cuando publico algo ya no lo leo, porque si no, no paro. Claro. Entonces, hay veces que veo, pero digo, es lo que decidí. Eso es, decidí que esto estaba bien. Ese es el momento me voy a fiar de mi... aquel momento, es la fotografía exacta de aquel momento. Pues qué bien. Sí. Oye, Fátima, ¿y cómo organizas tú? Me acabas de decir que esto es, bueno, es una antología, digámoslo así, de todos los poemas que tú has escrito a lo largo de tu vida hasta ahora. Has seleccionado algunos. ¿Cómo organizas? Porque, bueno, de hecho es que viene una organización muy clara en este poemario y me encantaría que nos la explicaras, pero yo no me refiero a este poemario, me refiero a la hora de escribir. ¿Tú, digamos, escribes en torno a una temática en concreto o simplemente escribes y luego ya categorizas? En este caso concreto he escrito y luego he categorizado. Sí, es verdad que en algunos casos también he escrito, no digo por encargo, pero a lo mejor he participado en algún certamen o en algún encuentro poético y sí que me han pedido, es profeso, a lo mejor algún poema con alguna temática concreta. En este caso ha sido seleccionado, pero sí que me he dado cuenta y he de decirte que había mucha coherencia. Porque somos tendenciosos, lógicamente, claro. Lo que pensamos, recurrimos siempre pues, a las mismas figuras retóricas en un momento dado, pero también a las mismas metáforas, a las mismas imágenes, y entonces en ese sentido me di cuenta y por eso mismo pude categorizarlo en 3 partes como muy definidas. ¿Cuáles son esas 3 partes? Bueno, pues una primera en la que, bueno, pues aparece un poco una parte como muy, no digo negativa, pero como tú que eres filóloga, descensus ad infernus, creo que es en latín, ¿no? Ahí, venga, vámonos al infierno, y ya oscura. Veremos qué ocurre. Sí. Entonces ahí me siento, a ver, ¿cómo diría? Satisfecha en el sentido, sobre todo lo que te decía antes, de honrar esos momentos que a lo mejor yo me sentía de una determinada manera, bueno, pero siempre tenía una pequeña esperanza, ya desde el infierno o desde donde fuere. Entonces, esa primera parte, pues un poco más oscura, efectivamente, pero da paso a una segunda parte un poquito pues más erótica, digamos, de amor y de... No recuerdo ahora exactamente cómo se llama, pero... de fuego y sed. De fuego y sed. La primera se llamaba... Sí, abismos. Exactamente. Exactamente, de fuego y sed. Y ahí, bueno, pues ahí... doy paso a otra parte, que también, como te he dicho, pude categorizar porque también estaba ahí. Claro. Implícita y explícita. Entonces, bueno, pues ahí le he dado también cabida pues a esa parte también que todos tenemos, no solo erótica, sino desde una perspectiva más interior, más sensual, más humana. Claro que sí. Que a su vez, y ya terminamos con la tercera parte, Diario de una loba civilizada, que da pie a, digamos, una serie de poemas más reivindicativos, más humanos te diría, feministas también te diría, y también humanistas. Con una visión de unas ganas, por lo menos de mi parte, pues que ojalá, bueno, desde ese humanismo y desde ese deseo de que todo pudiera ser posible, aunque sea con un matiz naif, no te lo voy a negar, pero quisiera esto, me gustaría esto, indico esto, señalo esto y ojalá se pueda cambiar. Desde la inocencia que todavía tenemos, ¿verdad? Intentar aspirar a un cambio. Qué bien. Que sepas que desde esta última parte, la tercera parte, que es Diario de una loba civilizada desde el sur del sur, pues es de donde me ha llamado más la atención, más poemas. Entonces, bueno,
Las tres partes me han parecido muy interesantes y ahora, simplemente por hablar, no corresponden estas tres partes a tres etapas de tu vida, ¿no? Me imagino que en todas las etapas de tu vida puedes encontrar poemas que pudieran ser categorizados en cada una de estas tres secciones, ¿verdad que sí? Efectivamente. Pues sí. mira, quería comentar, porque además, mostrando un poquito, este libro es una joya porque además tiene unas ilustraciones muy bonitas, muy bonitas. ¿Han sido creadas para estos poemas? Absolutamente. No. Es profeso absolutamente para estos poemas por Saray Pavón. Saray Pavón ha hecho un gran trabajo aquí. El trabajo de edición también es muy delicado, muy profesional y delicado. Como tú bien dices, hay un pequeño guiño al hilo rojo Efectivamente, que realmente el último poema es el que te habla sobre un hilo rojo. Y a mí me ha parecido mágico cómo está todo tan bien hilado. Desde lo que escribes hasta, por supuesto, la edición tan detallada, las ilustraciones, en fin. Yo te doy la enhorabuena, de verdad, porque aquí hay un poemario muy trabajado y muy bonito, y que en realidad cuando hablamos de poemas, yo estaba diciendo aquí que es como una apertura de tu alma, porque claro, el que escribe, pero cuando tú lees un poema o dos o tres poemas y resulta que es que tú te ves también en ellos, eso es lo que te hace pensar que está bien escrito, porque el lector busca encontrarse. Al final uno tiene como propósito encontrar o descubrir algunos, digamos, sentimientos o algún pensamiento o algo pues que en principio no sabía ni que tenía. Cuando lo encuentras, entonces dices, esta lectura de verdad ha sido fructífera. No solamente me entretengo, sino que también descubro, ¿verdad? Y eso lo has conseguido. En la poesía a veces se consigue, a veces no se consigue, y yo conmigo por lo menos lo he conseguido. Así Muchas que gracias. Te doy la enhorabuena y las gracias. Yo. Bueno, y yo a ti. Entonces, bueno, yo voy a hacerte una pregunta, ¿vale? Y voy a leer un poema que no quiero que me respondas. Voy a leer el poema de Fátima y vosotros veréis si ya está respondiendo ella o no, pero yo voy a hacer la pregunta antes, a ver si alguien piensa, ¿esto a qué viene? Pues la pregunta es, a ver, Fátima, ¿qué harías tú? ¿Vivir como mujer salvaje o como una loba civilizada? Bien, vamos a ver qué es lo que haría Fátima en este poema que se llama Loba salvaje. Aprendí a aullarle a la luna y a correr desnuda como humana, quitándome la piel de loba que había decidido llevar por supervivencia, por amor a un reflejo equivocado. Prefiero vivir como mujer salvaje que morir como loba civilizada. Responde, ¿verdad? Total, creo que sí. Es difícil enjaular el instinto. Claro que sí. Sobre todo porque vivimos en una sociedad en la que nos encorseta y en la que se espera determinadas cosas muy concretas, sobre todo de nosotras. Con lo cual, desde muy pequeñitas ya nos están aleccionando para que nos comportemos de determinada manera, nos sintamos de determinada manera, aspiremos a determinadas cosas. Con lo cual llega un momento, y aludí antes a la edad, en la que cuando ya te sientes empoderada y cuando ya llegas a la conclusión de que no tienes que demostrarle nada a nadie, porque tú ya te lo has demostrado todo, eres libre. Qué bien. Y aullas a la luna. Aullas a la luna y eres una mujer salvaje. Por supuesto, faltaría más. Salvaje. Hablando un poco sobre cómo bueno, pues como somos aleccionados todos, al vivir en sociedad estamos siendo aleccionados de una manera o de otra. En casa vivimos conforme a unas costumbres, en el colegio, luego según el profe que te toque, y bueno, y la legislatura que tengamos en concreto, también con las leyes normativas educativas, o sea que son muchas cosas las que nos van educando de una manera o de otra, y muchas veces no se hace ni siquiera con intención, ¿verdad? Muy sutil. Es muy sutil y ni con mala intención, quiero decir. A veces simplemente es como nuestros formadores o como nuestros padres, los que nos educan, ¿verdad? Saben hacerlo. Es decir,
como son ellos, como ellos han sido criados. Hacen lo que pueden con lo que tienen. Eso es, no hay una intención aleccionadora en realidad. No, en absoluto. Simplemente es una crianza, pues, de la mejor manera que se cree que se puede. Y llega un momento en el mundo de las mujeres y de los hombres en el que empezamos a tomar nuestras propias decisiones y empezamos a ser, pues eso, humanos un poco salvajes. En el buen sentido, En el todo buen hay que sentido de la decirlo. palabra. Dejemos claro que salvaje con civilización. Sí. Este es uno de los poemas que decimos que está en esta parte última. De hecho, es el primero que de la tercera parte del diario de una loba civilizada. Pero en esta parte final, que tú dices que es un poco como más salvaje, hay uno que a mí me ha parecido de verdad con mucho sentimiento, porque habla sobre la pérdida, se llama Cuando tenga alas. Hablar de la pérdida de un ser querido no es fácil. Leer sobre ello tampoco es sencillo, sobre todo cuando uno ha perdido a alguien a quien quiere, ¿verdad? Y cuando uno lee algo como que le llena de esperanza, gusta. Por eso os quiero leer esto, por si hay alguien que realmente está pasando por este trance en este momento, porque a mí me ha llenado de esperanza el corazón. Y ahora lo comentamos, ahora me comentas. Se llama Cuando tenga alas. Voló dejándonos un vacío enorme. Voló dejando un rastro de luz, dejándonos en la sombra. Se convirtió en un pájaro y salió de su jaula. Voló lejos, muy lejos. Y a pesar de ello, buscamos en cada rama y creemos oír un canto arcaico, profundo, suave, ligero. Voló, y esa imagen de ella buscando el cielo nos acompañará hasta que perdamos la memoria. Pero aunque la jaula quedó vacía con alguna pluma de recuerdo, sabemos que ella es libre. Voló, y a pesar de la tristeza que nos embarga, esa libertad lo es todo, porque su canto volverá. Lo sabemos, cuando a todos nos salgan alas. Y yo pienso en ese momento y digo, va a llegar ese momento en el que a mí también me salgan las alas. ¿Verdad? Sí. El canto, este es uno de los poemas que a mí me ha tocado. Así que te agradezco un montón que lo hayas escrito, porque en algunos momentos necesitamos saber o cerciorarnos o simplemente que nos lo recuerden que hay esperanza para volver otra vez a reencontrarnos con esas personas que nos han dejado en algún momento. Exactamente. Y también eso, pues, para mí es como ver la pérdida desde un punto optimista, positivo. Sí, a pesar de lo que hablábamos antes de una primera parte un poco insistente en esa parte oscura, esperanza siempre hay, y yo esperanza siempre tengo, con lo cual obviamente se tiene que reflejar. Este es el himno de las fartas para mí, porque, y quiero decir algo, si me permites, claro que sí. Cuando escucho algún poema mío en otra persona, lo percibo diferente. ¿Sí? Y me he emocionado, sobre todo porque yo sé exactamente cómo lo escribí y por qué lo escribí, y realmente te agradezco también que hayas elegido ese poema, porque, bueno, pues digamos que misión cumplida, claro, que de alguna manera pues ha cumplido ese, bueno, lo que yo pretendía, ese propósito de esperanza. Y hacer sentir mejor, porque algunas veces nos asomamos a la mayoría de las veces, lógicamente, nos asomamos a la muerte pues con un velo de negrura, y de temor, como no puede ser de terror. otra manera, pero gusta encontrarse con escritos que son clarificantes y que te dan luz, Así que bueno, pues mil gracias. Otra vez. Me voy a pasar todo el día diciendo gracias. Y yo también. Ya está. Este es el programa del agradecimiento. No hay nada mejor que dar las gracias, así que desde luego que sí. No me arrepiento de nada.
Bueno, casi estamos llegando al final de nuestra entrevista, pero yo no quiero que te vayas de aquí, porque yo ya he leído 2 poemas y tú has leído 0 poemas. No puede ser, no puede ser. Por favor, léenos algo. A mí, el que me ha gustado muchísimo es el de Soy Viento, que pertenece a la segunda parte. A la segunda parte. La segunda parte de este poemario. A mí ese me ha encantado y si me lo lees es el caprichito de hoy para mí. Por supuesto, te lo dedico. Y luego, y a pues, todos nuestros oyentes. Si tú quieres, hombre, qué bien, pues si tú quieres luego, pues nos lees el que a ti te guste más o el que más te, no sé, te inspire. Vale. Pero ese me lo tienes que regalar, por favor. Por supuesto. A ver. Soy viento. No entiendo que las cavernas estén oscuras, que el sol no traspase mi locura, ni el mar ahogue mis sentidos. No entiendo que el amor no sea suficiente, que haya que olvidar a tantas almas y ni se escuche mi gemido. No entiendo que el alivio que sentía al ver tu sonrisa solo mía, ahora ya no corresponda a mi alimento, sin el sol, sin calor, sin locura, sin color, sin alivio, sin ventura. No entiendo por qué sigo tu camino, teniendo el mío propio, siendo viento. Cómo me ha gustado y cómo me gusta escuchártelo a ti. Vamos, gracias. Qué lujo. No sé qué, antes entre bambalinas, no lo vamos a negar, hemos estado hablando yo antes de sentarnos aquí en este saloncito, porque bueno, comentábamos el hecho de que hay que ver que cuando uno escribe algo y luego llega al lector, lo hemos comentado antes, cómo dejas de poseer lo que tú has escrito y pasa a ser del que lee. Y lo que se entiende también, digamos que tiene que ver con el estado de ánimo de la persona que lo lee en el momento, como yo voy a comprender esas figuras retóricas que tú estás utilizando, probablemente diste mucho de cómo lo comprende la persona que está al lado mía, que tiene otra sinergia completamente distinta y otra vida. Y otra ¿no? visión. Y otra visión. Entonces, es curioso como yo he entendido esto y te lo he dicho a ti y me has dicho, pues no te creas. Fijaos que yo he entendido esto como hablando de un amor, la persona que lo está expresando como un amor que no le hace tanto bien, sino que más bien le resta más que sumar, pero que sigue ahí, que no entiendo por qué estoy aquí, si tengo más que perder o que ganar, pero aquí estoy. Entonces, quizás no tenía nada que ver con lo que tú estabas queriendo escribir, porque cuando te lo he dicho te has quedado un poco, bueno, no tanto. No exactamente, pero bueno, eso es lo que me ha transmitido a mí, esa es la magia, esa es la magia de la interpretación. Claro. A mí me ha encantado igualmente. Y luego cuando he hablado contigo y me has dicho, pero fíjate el hecho del título, y es tan importante, se llama Soy Viento, y es que yo no paro quieta. Exactamente. Mi pensamiento va de un sitio a otro y aún yo sabiendo, ¿verdad? Exactamente. Como yo voy, pues claro. Soy así igualmente. Eso es lo que yo quiero emular. Y te decía, o sea, mi derecho a cambiar de opinión. Es decir, partiendo de la base de que en conciencia yo soy viento, yo soy libre, a partir de ahí puedo decidir lo que quiera, que no tiene por qué ser lo ortodoxo, ni lo que deba de ser, ni lo que tenga que ser, sino lo que yo vaya sintiendo, porque en definitiva soy viento. Pues qué bonito. Darnos la oportunidad. Esta segunda lectura me gusta más que la primera, quizás. Por eso me encanta comentar los libros con otras personas. Esto de las lecturas conjuntas y bueno, de los clubes de lectura, lo que estamos teniendo aquí nosotros entre manos es muy enriquecedor. Porque lo que uno entiende, lo que entiende el otro, al final, incluso yo es que soy bastante fácil de convencer. No me tenéis más que ver aquí. Me dijeron, Asun, ¿te vienes al programa? Yo, sí. Me uno. Soy fácil de convencer, entonces cuando me ha dicho, Fátima me ha explicado antes esta lectura o esta comprensión de esta lectura de este poema, he dicho, si es que es así, me gusta. Y me gusta por el hecho de que ser viento es algo que tenemos que reivindicar, de que podemos cambiar de opinión, de que cambiar de rumbo no es un problema. Es decir, absoluto. Siempre hay posibilidad de reconducir nuestros actos si así lo estimamos conveniente. Lo único es que es verdad que es un acto valiente. No es fácil cambiar ese rumbo, no es fácil
tirarse por aquí y decir, ostras, es que esto no me convence, yo no quiero hacer esto toda mi vida, me voy para otro lado. ¿Sabéis lo que digo? Sin ser díscolos, por supuesto. No, exacto, teniendo una sensatez, Eso es, con la y una sensatez coherencia. Y una coherencia y una capacidad, por supuesto, para hacer lo que te propongas, pero sí, darnos el derecho a ser viento. A ser viento, exactamente. Porque además es que nos vamos nutriendo conforme pasan los años y al final ese viento se va enriqueciendo y dices tú, ostras, ¿cómo vamos a ser lineales toda la vida? No. Eso no puede ser. En absoluto. No puede ser. Pues me encanta, muchísimas gracias. Pero no me voy a ir de aquí. He dicho que casi se acaba la entrevista, pero nos falta un poquito. Un poquito solamente. Ya va a hacer un año, ¿verdad?, que presentaras este poemario. Lo presentaste en Estepa, en el Museo Padre Martín Recio. Y fue un acto bonito, ¿lo recuerdas? Muy bonito, muy emotivo. Sí. Y de hecho, bueno, estuvo, yo le digo mi seño, cariñosamente, Maridora Lasarte, que fue la maestra que gracias a ella, por la cual yo escribo poesía desde los 7 años. Vaya, vaya. Y estaba allí, enfrente. Madre o sea mía. que las dos nos emocionamos, lógicamente. Fue un encuentro muy bonito. Qué bonito, sí. Y lo agradezco porque realmente fue maravilloso, de verdad que sí. Te creo porque encontrarte con las personas que han sido tus guías con y podérselo agradecer, que antes hablábamos del agradecimiento en vida. O sea, qué bien. Eso es lo mejor que te puede ocurrir. Qué bien, pues oye, pasa un año y nosotros necesitamos saber qué tienes entre manos, qué tienes entre líneas. Pues tengo 3 cositas. ¡Guau! Venga ya. Bueno, a ver, tengo una sobrinita, la cual me inspira, es un amor, es bueno, yo creo que tenía que ser Tita, que esa es mi función en la vida. Qué bien. No soy mamá, pero sí soy Tita. Bueno. Y ejerzo absolutamente. A mí yo hago un llamamiento a mis cuñados y a mi hermano también, ¿por qué no? Yo también quiero ser Tita. Total. Es que todos los titos lo dicen. Sí. Yo ya he dado 2 sobrinos a personas, por favor. Pues ahora que te den a ti. Y entonces esa niña te tiene a ti. Me tiene enamoradísima, bueno, con toda la razón del mundo. Y bueno, pues le hice en su momento una nana. Tiene su música, una canción infantil. ¿La compusiste tú la música? Sí, Madre y mía. un poemita. Entonces, ahí estoy, ¿vale? O sea, una cosita infantil, pero bueno, sobre todo dedicada a ella, que sería Rorro y la luna. Qué bonito. No sé cuándo va a salir, pero bueno, ahí está. Ay, madre mía, ella a lo mejor todavía no sabe. No, es muy eso. pequeña, pero bueno, pero siempre sabrá, porque yo se lo recordaré, sabrá. que su tita... Habrá más personas que lo hagan. Que su tita Por favor. siempre la recuerda. Qué bonito. Sí. Por otra parte, bueno, pues aparte sigo escribiendo poesía, pero a mí me gusta muchísimo, no sé cómo llamarlo porque es algo que hago yo, son como estampas. Le digo, me explico. Veo algo, cada uno tenemos una mirada, somos observadores de determinada manera, pues yo describo ciertas cosas. Entonces son pequeñas mini historias, pasadas por supuesto por la criba de mi mirada, en la que yo describo ciertas cositas muy cortitas, pero muy poderosas. Te diría que te pueden sorprender. Y ahí estoy también. ¿Eso que está en el género del relato, del microrrelato? No sabría decirte ¿Cómo porque... es? ¿De extensión de largo cómo es? Bueno, son muchas pequeñas historias, Vale. Entonces estoy en ello todavía. Uy, yo tengo muchas ganas de leer eso. ¿Y qué te basas? ¿Como en fotografías? En lo que veo, o... en lo que veo, en lo que vivo, en lo que veo y no sé, me gusta muchísimo porque es muy divertido, para mí es muy divertido. Claro, igual que hay alguien que hace la foto, yo hago la foto descriptiva, lo que yo veo y bajo mi matiz, o sea que... Estaría genial que viera... Oh, se me está ocurriendo un juego. Estaría genial ver cómo interpreta y lanzarlo a tus lectores de tal manera que si hay alguien que se atreva, ¿cómo interpretaría esa persona esa misma situación? Efectivamente, es que no coincidiríamos. No, vamos, de verdad estoy segura porque
La realidad es esa, que la perspectiva de estas gafas que te pones y el que no se las pone, las gafas imaginarias, pues claro, digamos que nos limitan, pero en el buen sentido de la palabra, es decir, en el más natural sentido de las palabras, es decir, que sí, estamos bajo nuestra propia estela. Efectivamente. ¡Qué interesante! Sí. Pues ya tengo muchísimas ganas. ¿Me has dicho 3 cosas? 3 cosas, y la última, sí, venga. Bueno. Pues, bueno, desgraciadamente tampoco me gusta utilizar adjetivos así como muy negativos, pero bueno, el cáncer ha visitado mi vida, no conmigo, pero sí que he tenido ocasión bueno, pues de ser cuidadora, se puede decir, y llevaba muchísimo tiempo queriendo escribir algo con mis herramientas de periodista. Sobre ese tema, pero desde mi punto de vista, es decir, de quién cuida a quién cuida. Entonces, ahí estoy, no sé cómo saldrá, tiene como más, va a ser como más ensayo, pero tampoco sabría categorizarlo por el momento porque estoy en ello. Vale, entonces no lo hagas, porque en realidad déjate fluir y a ver qué sale y luego ya hablamos de etiquetas. Exactamente. Sí, total, interesante sacarlo. Efectivamente. Interesante sacarlo. Y quiero pues sacarme esa espinita y tener esa catarsis y bueno. Pues creo que va a hacer mucho bien, porque de verdad que es una parte de la enfermedad de la que se habla poco y bueno, pues que es tan fundamental, es que es vital para poder cuidar. Tú tienes que estar bien y sin embargo a menudo no hay ayudas para eso. No. Entonces es verdad que por supuesto que el peso más grande de los enfermos, en una enfermedad lo llevan los enfermos. Está claro, y no le podemos pedir más de lo que se le pide en absoluto. Pero es lo que hablábamos antes de la visibilización, el hablar. ¿Tú te has dado cuenta ahora que te ha afectado a ti de que existe esto? Y a lo mejor otras personas que ni se lo plantean, porque es que como si no les toca, o si les toca de lejos, esa figura está ahí en la sombra, ¿eh? Claro, total, si tú no tienes esa experiencia, obviamente ni siquiera la vas a reflexionar. Entonces, bien, bueno, pues que haya personas que se tomen la molestia de poner en palabras realidades. Realidades que no por no hablar de ellas no existen. Efectivamente. El otro día me preguntaban para una entrevista en Instagram, en fin, una de las preguntas era ¿cuál palabra tú borrarías del diccionario? Es decir, o que no quisieras tú que existiera. Y yo le dije, y yo lo que le escribí, un post así grande, le dije, ¿cómo voy a quitar una palabra del diccionario? Vamos, mi condición no me lo permitiría, pero aparte es que para tú poder enfrentarte a esas realidades que no por no ser nombradas no van a existir. Efectivamente. Tú necesitas tener un nombre, necesitas poder referirte a ello y entonces a partir de ahí construir las herramientas para derrotarla, para luchar... o para compartirla. Para compartirla, lo que sea. Y visibilizarla, exactamente. Entonces, a mí me puede gustar más o menos la palabra guerra, la palabra enfermedad, la palabra cáncer, la palabra agresión, pero... me podrá gustar más o menos, pero si no existiera esa no palabra, podríamos designarlo. No podríamos hablar de ella y hace falta hablar para poder visibilizar, para poder denunciar, para poder luchar en contra de ella. Entonces yo te doy las gracias otra vez y yo te las devuelvo. Es verdad, por darle cabida, darle voz a muchas ideas que tan interesantes son, desde el amor a tu sobrina, ¿verdad que sí? El amor absoluto y puro. La diversión del escribir Voy a sobre describir momentos. La vida, sí. Qué bien, qué bonito, eso me ha encantado, ¿eh? Y por qué no también hablar de cosas que a lo mejor no son tan encantadoras, tan dicharacheras, pero hay que hablar de ellas también, con lo cual... Estamos esperando que escribas algo más. Aquí, desde luego, vas a encontrar un lugar donde contarnos las novedades que tengas. Y te deseo todo lo mejor, Fátima, de verdad que sí. Pues muchísimas gracias, de verdad. Un honor de verdad estar aquí. Nada, el honor es mío. Gracias, mil gracias. Recibamos en esta conversación a Inma Llamas. Bienvenida, Inma.
Hola, ¿qué tal? Muchas Inma, gracias. nada, gracias por estar aquí con nosotras. Te has unido a esta conversación que ya estaba Fátima. Entonces, bueno, pues supongo que os sonará su cara. Inma es técnica en el CIM, que es el Centro de Información a la Mujer, ¿verdad? ¿Qué es el CIM? Bueno, pues es un servicio de atención a mujeres y trata diferentes temas en función de la demanda de las mujeres que acuden al CIM. Pues sobre todo lo que se pretende es defender los derechos de las mujeres y también realizar actividades para la prevención y la sensibilización en materia de igualdad y prevención de la violencia de género. El CIM consta de 3 departamentos, el de asesoramiento psicológico, el de asesoramiento jurídico y el de información y animación. Ah, muy bien. Y, perdón que te interrumpa. No te En el preocupes, término nada. de una de las, digamos, vertientes de este programa es el de formación y animación. Bueno, seguramente a vosotros os sonará, sobre todo si los que nos están viendo son más pequeñitos, os sonará su cara de haberla visto en el colegio, de haberla visto en el instituto, en las aulas, porque vosotros acercáis la temática que estás reconociendo aquí a las aulas, a los más jóvenes, ¿no? Bueno, pues el trabajo del Centro de Información a la Mujer consiste principalmente, pues, sobre todo, realizar campañas de sensibilización, ir a los colegios, a los institutos. Desde los institutos, pues la compañera psicóloga del CIM pues realiza actividades relacionadas con la educación afectiva sexual, muy importante, sobre todo para la prevención de la violencia de género. Y también pues realizamos campañas con motivo del 25 de noviembre y del 8M de sensibilización a través de los cuentos. Mostrar realidades gracias a los cuentos. Yo recuerdo hace ya mucho tiempo que había un programa, bueno, cuando de esto hablo de la primera cadena, y recuerdo que había un programa de Fernando Sánchez Dragó titulado Todo está en los libros. Y yo siempre le digo a mi hija y a mi hijo que todo está en los cuentos. ¿De verdad? Porque yo hay temáticas que no entendía muy bien, a pesar de mi edad, no sabía cómo plasmarlas, no sabía cómo abordarlas. Y sin embargo, los cuentos pues me han abierto un abanico de posibilidades de poder tratar y muchas veces de poder dar solución a determinados problemas. Claro. Porque cuanto más te formes, cuanto más leas, cuanto más cuentos leas, mucho más fácil es crear tu propia opinión, te va a facilitar tomar decisiones. Y yo siempre digo eso, que todo está en los libros, por supuesto, y en los cuentos también. Y los cuentos, hoy tenemos aquí un gran muestrario, ya veis, de títulos que, bueno, esta primera parte de aquí son cuentos que me imagino que van a ser muchos de ellos un tema central en las aulas, en este curso, me imagino. Y aquí un poco más alejados tenemos lecturas para adultos. Queremos tratar en esta parte del programa lecturas que sensibilicen, lecturas que traten, que hablen, que pongan en palabras una realidad tan latente como desgraciadamente es la violencia de género y que nos toca a todos de cerca, porque mientras esté en nuestra sociedad nos toca a todos. Entonces es muy interesante tratar este tema, leer sobre este tema y en un gran rango de edades. Vamos a hablar sobre eso enseguida, pero antes quería que, bueno, es que lo prometido es deuda, y en el programa anterior habíamos hablado sobre el certamen literario de la Bola Morada, y bueno, pues dije, vamos a ver si podemos conseguir que una persona que nos pueda hablar con propiedad de este programa, de este certamen, pues que venga y nos lo cuente. Y bueno, pues ¿nos puedes contar algo más sobre este certamen? Bueno, pues este certamen, nace en 2021, ve por primera vez la luz, gracias a la iniciativa de Florencio Díaz, que es concejal de Igualdad. Actualmente, y entonces también lo era, ¿no? Exacto. Sí. Y antes era concejal de Educación, Igualdad y Mujer, Sí. y ahora de Igualdad, Mujer y Ciudadanía. Y nos comentó un día, tengo en mente una idea, la Bola Morada, porque él quería visibilizar
la situación de las mujeres víctimas de violencia de género y cómo la violencia de género no cesa en Navidad, no entiende de vacaciones ni de Semana Santa, no entiende de días festivos, está ahí permanentemente. Entonces quería rendir un homenaje a todas aquellas mujeres que sufren violencia de género y que en época de vacaciones, pues en ese periodo vacacional, pues conviven con más asiduidad con su... Quizás no es que no cese, sino pareja, que probablemente incluso se incremente. Me acuerdo perfectamente, no sé si vosotras, bueno, una de las noticias durante el confinamiento fue cómo estaban viviendo las familias en las cuales ya desde antes del confinamiento ya estaban sufriendo de esta problemática de la violencia de género en sus casas, en el seno familiar. Entonces, en situaciones en las que se tiene que convivir más horas porque estamos todos de vacaciones y estamos todos en casa, pues se acrecentaba incluso más esa problemática. Navidad es un tiempo de compartir y si uno comparte con gente con la que está bien, pues bien, pero si uno está viviendo un infierno, pues debe ser, pues eso, un infierno elevado a la máxima potencia, porque son muchas más horas juntos. Me parece una iniciativa preciosa y han participado muchos escritores a lo largo de todas estas ediciones. Sí, la verdad que contamos siempre con la generosidad de todos los autores y autoras que participan y aprovecho para darle las gracias porque de hecho hace poquito pues se ha celebrado el acto que hay siempre de clausura del certamen de la bola morada con la lectura de los cuentos participantes. Un acto muy bonito, ¿verdad que sí? Sí, es muy bonito, muy entrañable, la verdad que sí. Qué bien. Y bueno, estamos pues con ese entusiasmo que nos hace por ir ya a lanzarnos por la 5ª edición. Pues nada, y nada. Pues estupendo, que no cese nunca, porque siempre que pongamos palabras a las realidades podremos combatirlas. Esto parece algo repetitivo, lo hemos dicho antes también, pero así es como lo vemos. Esta es dentro de nuestras posibilidades un pequeño trabajo, un pequeño pasito más, que desde luego se tiene que ver acompañado pues de otras directrices que no están en nuestras manos, ¿verdad? Pero esto sí está en nuestras manos, hablar de ello, visibilizarlo, denunciarlo con palabras, que otras personas puedan leer sobre esto para comprender que esto existe, para entender que esto quizá inclusive te esté pasando a ti y sepas identificarlo como tal, porque otra problemática es saber identificar que una persona, está siendo agredida. Entonces ese es el primer paso. Me parece una labor encomiable y quisiera saber si ya podemos, o próximamente me imagino, podremos ver esos relatos cortos o esos cuentos todos unidos me imagino, en un libro o en un... ¿Sí? Pues sí, estamos en ello de Bien. poder recopilar, se editó y se lanzó la primera edición. Ahora estamos en ello en la recopilación de la segunda y tercera edición en un mismo libro. Ah, qué bien. Y estamos ya en ello y bueno, con esa emoción de verlo también materializado. Materializado. ¿Y dónde se puede ver? ¿Dónde se podría? ¿En la biblioteca, por ejemplo, podríamos verlo? ¿Podríamos cogerlo en préstamo? En cuanto ya tengamos la edición, pues ya lo difundiríamos y ya informaríamos. ¿O se podría comprar? ¿Cuál sería la intención? La intención es de regalar digamos, esa compilación. Compilación exactamente de cuentos. Sí. Y sobre todo lo que pretendemos es eso, empatizar a través de la lectura, a través de la escritura. Claro que sí. Con una situación real. Con una situación que nos real. llega. Sí. Y que tenemos un compromiso social, claro, como sociedad. Eso es. Tenemos un compromiso. Tenemos pues bueno que poner nuestro grano de arena en esa erradicación de la violencia de género. Que comienza este compromiso, la sección del CIM que se dedica, entre otras, todas las funciones que has dicho, esta que se dedica a fomentar en los más jóvenes, digamos, a informar a través de cuentos, a través de charlas, de talleres, de actividades varias. Yo, que trabajo en el instituto, estoy harta de verla, bueno, harta en el mejor sentido, la veo muy a menudo, sé que trabaja con los chavales
y que no puede dejar de hacerlo porque es necesario. Es ahí donde tenemos que comenzar, en la educación de los más jóvenes, para empezar, que estos jóvenes son nuestro futuro, tenemos que trabajar con ellos, ¿verdad que sí? Esta va a ser una de las temáticas que vamos a tener ahora entre manos antes de pasar a la siguiente parte de nuestro programa de hoy. Y ya que te tenemos aquí, no podemos hacer otra cosa más que pedirte que nos recomiendes, como madre yo, por ejemplo, y las personas que nos están escuchando, que pueden ir a leer con sus hijos, para hacer conscientes a sus hijos y a sus sobrinos, porque esto es algo que nos afecta a todos, como tita, también, como abuelos, como padres, como hermanos mayores. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros pequeños o a nuestros jóvenes a sensibilizarlos en esta materia? ¿Hay algunos libros? ¿Crees que es importante hablarle? Porque vamos a empezar. Supongo que es vital, lo ves así, ¿verdad? Es muy importante, no podemos ocultar esta realidad. Y claro, los cuentos pues adaptan el contenido, la historia de sus protagonistas a la edad de los lectores y lectoras. Y aquí, bueno, pues tenemos varios cuentos. Este cuento, si me permitís, sí, para mí es muy especial, porque la primera vez que leímos un cuento en el colegio sobre violencia de género, yo decía, uy, no sé, un poco como que te alberga esa inseguridad, esa incertidumbre. Ay, pero bueno, nada, confiamos en el autor, en cómo cuenta la historia Carlos y Rosario, y bueno, y las ilustraciones hablan por sí mismas. claro. Hablan por sí mismas. Ayuda muchísimo para estas edades, unas ilustraciones, bueno, para estas edades y para todas las edades, una ilustración siempre llega a completar un significado que algunas veces las palabras se nos queda corto, ¿verdad que sí? Y en las ilustraciones, pues, esos colores, esos trazos. Sí, entonces ese sería un buen libro para concienciar de la existencia de la violencia de género en las casas. En las casas. Y habla de la violencia vicaria. Ajá. Y de la violencia que sufren estos niños y niñas por parte de un monstruo. Y ellos hablan del monstruo. En casa vive un monstruo. Vale, es una forma de ponerlo en palabras. En palabras. Puede ser que algún niño pueda, digamos, identificar un monstruo también en su casa después de leer esa lectura o de que se la lean. Estas lecturas pueden, incluso con la ayuda de otras personas, pueden identificar, en función de la edad, pueden identificar y sentirse, pues identificado, de alguna manera, ¿no? exactamente, Como los protagonistas. Como los protagonistas. Así que gracias a su autor, Daniel Martín, seguramente haya niños y niñas que hayan sabido ¿Qué es lo que está pasando? Exacto, qué es lo que está pasando. Muy bien. Y este del ratón, Solo soy mía, este estuve informándome y ¿sabes sobre qué va? Este cuento es un cuento que trata el tema de la posesión. Vivimos en pareja desde esa relación social construida, desde el patriarcado, desde el machismo, donde las mujeres somos propiedad de. Entonces Ratona es propiedad de Ratón. Ratón le dice cómo tiene que maquillarse, o si tiene que maquillarse dependiendo del evento al que va a acudir, o si asciende en el trabajo. Ratón se cuestiona cómo ha ascendido en su trabajo. Entonces, me gusta mucho el título, Solo mía, y también la red de apoyo. Hay una red de apoyo de amistades que en ningún momento dejan sola a Ratona. Y eso es muy importante, ¿a que sí? Es muy importante. Hay que saber rodearse de personas que te ayuden antes de encontrarte completamente sola, porque al final el maltratador lo que está intentando es romper todas las redes que tú tienes hasta que te encuentras sola y verdaderamente ya no puedes pedir ayuda. Porque ni siquiera probablemente le des importancia a lo que te está ocurriendo. Entonces, ahí una vía de escape puede ser esa, agarrarse a las tablas de salvación que tenemos alrededor. Muy bien.
que es interesante también saber, digamos, identificar cuáles son los comportamientos que llegan a estar en ese semáforo, que por cierto ya lo tenemos puesto en el instituto, que es un semáforo para identificar algunas de las acciones o de los tratos o de los comportamientos de tu pareja con una luz, la luz roja, la luz verde, la luz amarilla, bueno, en el orden rojo, amarillo y verde. Entonces, eso es como poner la luz roja, ¿no? O la bandera roja, que también se les llaman ahora, extrapolado del inglés red flags. Se ponen banderas rojas en determinados comportamientos que quizás, si los visibilizamos desde antes, pues ayuda a los niños a decir, espérate, esto no es amor, esto no es compañerismo, esto no es acompañar. Muy bien. Muy bien. Me gustaría también, hay una autora que, bueno, me encanta todo lo que hace, que es Raquel Díaz Reguera. Ajá. Y ella es autora de este libro Solomía y también de un cuento que habla de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que es ¿hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? Muy bonito ese cuento, lo contamos. Es maravilloso porque sí. te cuestiona muchas cosas, muchísimas. Esa presión social, esa construcción social de género y todo a lo que estamos sometidas por el hecho de ser mujeres. Anticiparse un poco a cosas que están por venir y se lo estás anticipando en un lenguaje apropiado y con unos medios apropiados a la juventud. Es muy importante. Estos cuentos con valores integrados son vitales. Hay que ver, cuando le compramos libros a los niños, hay que ver, regalamos libros, pero hombre, pueden ser de muchas temáticas, pero por supuesto intentar que las temáticas sean constructivas, que sumen, que pueden ser muy divertidos, pero fijarse un poquito en qué valores son los que transmite estos libros, aparte de que sea precioso y que tenga unas ilustraciones muy bonitas. Los adultos debemos fijarnos en eso, porque los niños son las primeras conexiones con la imaginación que tienen. Pues vamos a empezar a que imaginen cosas bonitas, ¿verdad? Muchas gracias, porque tenemos muchísimas sugerencias. Una más. Y este libro maravilloso, Pepuca y el monstruo que se llevó su sonrisa. De Estela Moreno. Y bueno, las ilustraciones hablan por sí mismas, adaptado a todos, lo puedes trabajar con todas las edades. Sí. Y bueno, es un canto a la esperanza. Ajá. Y es es sobre todo un cuento revisado por expertas en género, pedagogas, psicólogas, terapeutas, maestras de educación primaria, infantil. Y bueno, es muy importante que las personas que se meten en estos berenjenales estén cualificadas, porque cualquier metedura de pata en la forma de afrontar una realidad tan perversa como ya es, pues si tú lo afrontas de una manera que quizá no sea la más pedagógica o la más didáctica, puede generar incluso un daño peor. Entonces, estos son lecturas infantiles que nada tiene que ver, aunque ayuden mucho a los mayores, acabas de decir, pero es verdad que para los mayores también existe este tipo de lecturas. Cambiando un poco de temática ahora, bueno, de temática no, es la misma temática, pero de franja de edad, ¿verdad? De segmentación. Eso es, la segmentación. Nos vamos a unas lecturas, a unos lectores más mayores, adultos, y bueno, aquí tenemos también un gran plantel de títulos. A algunos os sonarán un montón porque lecturas como esta de Romper el Círculo, que han sido adaptadas últimamente al cine, pues claro, ha tenido una gran repercusión. Colleen Hoover además es una novelista que tiene ya un montón de novelas y que escribe mucha romántica, escribe mucha literatura romántica, y yo tengo que deciros que me enfrenté a esta novela pensando en que era una novela romántica. Me llevé una sorpresa. Entonces, bueno,
Bueno, es que ¿Te decepcionaste o te...? No me decepcionó porque a mí sumó mucho, entonces... ¿Te sorprendió? Me sorprendió porque yo digamos que la enfrenté como si fuera una novela romántica y nada tiene que ver con eso, para nada, es una novela en la que se pone de manifiesto, pues eso, la violencia de género y cómo la mujer, pues no era capaz de identificarla como tal, no fue capaz de identificarla como tal hasta después, hasta que pasó el tiempo, ¿vale? Entonces también existe la temática de la violencia vicaria, también porque ella en casa ya eso lo estaba viendo, lo estaba sufriendo en su casa, entonces tiene muchísima profundidad, más de la que yo me esperaba para cuando yo empecé a leerlo, y su adaptación cinematográfica no me pareció mal, o sea, eso ya es mucho, no me pareció mal. Tiene una segunda parte, es una biología, volver a empezar. Entonces, bueno, cuando terminas esta te quedas un pelín así como, ¿qué está pasando? y puedes seguir con esta, pero hay muchísimos más. Estos son todos libros de la biblioteca, ¿vale? Este no, pero este ya me ha dicho la escritora, que la conozco yo porque le he dicho, Fátima, voy a hablar sobre tu libro porque lo tenía, este es mío, este me lo ha dedicado ya a mí, vamos, que este es mío. Y ella me ha dicho, haz un pues, la voy a mandar a la biblioteca, voy a hacer una donación. Son cosas que solemos hacer los escritores, porque queremos que nuestras lecturas estén también a disposición de todos. Y me ha dicho que lo va a donar. Pero todos estos que tenemos aquí, y algunos más que vamos a comentar, están todos disponibles en la biblioteca. Pasaros por allí, porque Damasa o Merche, la Biblioteca Municipal de Estepa, pues van a daros un extenso catálogo cada vez que tú le pidas sobre una temática en concreto. Así que, ¿qué más podemos recomendar? ¿Has leído tú alguno, Fátima? Sí, pero previamente sí que me gustaría mencionar brevemente dos libros para adultos y digamos que un poquito más, digamos, de no ficción, vale, que sería Las hijas del miedo, que está escrito por la Asociación de Mujeres Juezas de España. 19 juezas han contado en este libro distintas historias propias, reales, que han vivido. Y tengo aquí apuntado una frase que me encanta, que dice una de las juezas, y dice: la justicia debe de tener una mirada más sensible y protectora. Ahí lo dice todo. Creo que es interesante, pues, por lo menos recomendarlo. Dicho por una jueza, ya me dirás. Ya, exactamente, si lo dice una jueza. Y luego también quisiera aportar otro libro interesante de Julia Salander, Tu argumentario feminista en datos. Ojo, dice, un dato sin teoría no significa nada y una teoría sin datos es propaganda. Claro. Y os comparto con todos vosotros algunos de los datos, como que solo hay un 24% de mujeres en medios de comunicación, yo que vengo de ahí, cuando en la universidad básicamente casi el 100%, un 90% aproximadamente, somos mujeres. ¿Qué pasa ahí? Y decimos medios de comunicación, pero extrapólalo a cualquier ámbito. Otro dato, las deportistas cobran un 40% menos que los hombres. Yo diría que más, porque he tenido la ocasión de entrevistar a una deportista que estaba, no sé si en segunda o tercera división, todo hay que decirlo, y cobraba 300 euros. Eso no es un 40% menos, ya lo digo yo. 8 de cada 10 ayuntamientos españoles están gobernados por un hombre. El 20% de los jóvenes que golpean a su novia creen que eso no es violencia machista. Y por último, el 57% de las víctimas de violencia sexual no lo han contado nunca. Es tan importante visibilizar, que hemos estado insistiendo todo el rato, en la realidad, que bueno, pues esta es la aportación que yo hago también de un libro de no ficción, claro, que puede aportarte pues esos datos que siempre, bueno, pues están claro, ahí. Cuando los pones sobre la mesa son la verdad que bastante intimidantes, inclusive, me atrevería yo a decir. Sí. Son intimidantes porque dices, bueno, esto, ¿por dónde andará entonces la cosa en realidad? Es verdad que este tipo de violencia que surge en la intimidad, como se suele decir, de puertas para adentro, pues si se queda en la intimidad, como muchas veces, y aparte también alentada esa intimidad, porque es que denunciarlo te puede dar vergüenza, porque hay ese dato que tú decías de las denuncias,
principalmente 57%, ¿eh? Probablemente por temor a ser repudiada, por temor a que te señalen. A que te señalen, y porque te da vergüenza reconocer que tú has sido, por ejemplo, violada. Entonces, que tú prefieres vivir esto en la intimidad y decir, esto se queda aquí, no se entera nadie, yo voy para adelante. Entonces, cuando hay alguien luego que lo, digamos, que lo dice y lo reconoce y lo denuncia, pues es un canto también a la esperanza. Exactamente. Y eso hila un poco con lo que acabamos de decir, que en el libro anterior de la jueza, efectivamente, por sí, de Hijas del Miedo, que hacen una apología de visibilizar y de tener otra mirada. Y que tenemos que tener otra mirada. Yo pienso que ahí es donde recae el kit de la cuestión. Digamos que si se trataran estos temas con otra mirada, las mujeres seríamos más capaces de reconocer qué está pasando, porque nos sentiríamos, digamos, con la fuerza y con el apoyo que se necesita para exponerse de esa manera ante la sociedad, ante ese juez, ante tu familia. Pero bueno, es verdad que estamos en el camino, poco a poco, y lecturas como esta, en las que hablamos, pues nos pueden ayudar, porque en realidad, lo que decíamos antes, los niños reconocer el monstruo en su casa. Cuando un niño no ha visto otra cosa en su casa, pues es que se piensa que esa es la vida es así. Entonces hay niños que no reconocen hasta que no son grandes, que no son mayores, que personas que dicen, ostras, es que yo he vivido en realidad este infierno, porque es que otra vida también es posible. Pero es que hay mujeres y hombres que no reconocen una violencia en determinados actos. Entonces, leer sobre eso nos puede ayudar, o leer novelas con esa temática nos pueden ayudar. Efectivamente. Yo os traigo esta sugerencia que se llama Cuando se dejan de oír las tormentas, de Fátima Tirado García, porque bueno, se puede escribir desde muchas ópticas, y tratar este tema no de una manera explícita, y no en todos los, digamos, hay un proceso en todo este término de la violencia, hay un proceso desde que surge la violencia hasta después si se denuncia, qué ocurre cuando has denunciado, pasa el tiempo. Imaginaros que la persona que te ha violentado, que te ha agredido, por ejemplo, va a la cárcel, pero ¿qué ocurre después de que salga de la cárcel? Porque no está para siempre en la cárcel. Entonces, este libro, por ejemplo, habla del después. Entonces, no tiene una parte explícita de la violencia, pero sí se entiende perfectamente que la mujer ha sido agredida, que por su pareja, por su marido, que el marido lo meten en prisión, pero sale con el paso del tiempo, sale y vuelven otra vez a reencontrarse en el pueblo. Entonces, ¿cómo es esa vuelta a casa de las dos personas? ¿Cómo, sufre la agredida la presencia otra vez de esa persona en el pueblo que ni siquiera está siendo expelido y ni siquiera está siendo culpado, es decir, es de nuevo recogido en sociedad porque ha pagado sus faltas, supuestamente? Entonces, esa visión del después, ¿vale?, de que nos puede hacer abrir los ojos un poquito a lo que pueden sufrir también muchas mujeres después, no solamente durante ya, sino incluso después. Entonces, este además es un viaje, porque es un viaje por el Camino de Santiago. Ya sabéis vosotros que a mí me encanta viajar, no lo puedo remediar. Entonces, aquí ella digamos que se mete en este viaje para huir, literalmente huir de su sitio donde estaba y conocerse otra vez y escapar un poco y reflexionar sobre cómo tiene que hacer su vida, y lo comprende y lo entiende, y al final lo hace. Entonces también tiene un punto de esperanza de cómo se puede, digamos, reconvertir tu vida y cómo se puede convivir, ¿vale? Entonces este libro me ha gustado a mí mucho por ese motivo. Muy interesante. ¿Alguno más que tengáis por aquí? Pues mira, así, quiero compartir con todos este Mil soles espléndidos. Ajá. De Khaled Hosseini. Yo me lo leí hace muchísimo tiempo, pero me impactó muchísimo, ¿eh? Sí. La verdad que, sitúo un poco. La historia se desarrolla en un Afganistán devastado, en guerra,
con lo cual no partimos de una base muy halagüeña. Pero es que aparte, creo que estaréis de acuerdo, a ver, la violencia hacia la mujer es estructural. O sea, podemos pasar de un, entre comillas, nimio micromachismo a lo que desgraciadamente muchas mujeres sufren, que es la violencia física, pero no solamente física, sino también verbal e institucional. Entonces aquí tenemos otra realidad, tenemos otro país y confluye pues dos mujeres que, bueno, pues que Miriam y Laila, pues que desgraciadamente tienen que asumir el papel que les corresponde, que les toca. No pueden decidir según qué cosas, se quedan embarazadas pero no pueden contar con sus hijos según para qué, reciben violencia física, tienen que llevar un burka, tienen que ir por la calle a unas determinadas horas y si están fuera de esas horas te pueden pegar una paliza, pero sin ningún tipo de problema. Duro, entonces. Es muy duro. Aquí sí que hay violencia sí, implícita. Total y absolutamente. Vale. Muchos tipos de violencia, muchísimos, no solo la física, que por supuesto y también, que es la más evidente y la más obvia, pero sí que violencias muy sutiles también. Con lo cual, ese canto a la esperanza con el que nos gusta terminar, es que, bueno, pues confluyen estas dos mujeres que hacen una piña muy fuerte de sororidad, de entendimiento y que, bueno, finalmente, no voy a contar nada más, pero que realmente, bueno, pues visibiliza la realidad de su país, bueno, pues de su país, no solamente, sino también como mujeres en su país. Y bueno, pues es muy interesante. Es muy interesante también tener en cuenta cuando uno va a enfrentarse a un libro o a una lectura cualquiera, saber qué es lo que tiene dentro, ¿vale? Si hay violencia explícita o si no lo hay, porque lo que es cierto es que no son todas las lecturas para todo el mundo y hay personas a las que pueden llegar a decir en un momento dado, wow, esto es demasiado para mí, no puedo leer sobre esto. Seguro que hay una lectura en la que podemos tratar estos mismos temas, pero con otro nivel más suave, sutil. Suave. Es decir, esto desde luego es una lectura fuerte. Esta es una lectura fuerte, en esta por ejemplo no tenemos violencia, aunque se entiende. Esta está una cosa entre medias, porque es verdad que las descripciones no son fuertes, pero sí se habla sobre ello, pero no, digamos que no se viven. Es como que marca la diferencia cuando un personaje sufre una agresión a hablar sobre ella a posteriori. Entonces, bueno, vuelvo otra vez a recurrir a nuestra biblioteca y esperamos que bueno, pues que encontréis en estas lecturas, en estas propuestas, algunas que os guste a vosotros y algunas que, sobre todo, también hoy que nos hemos traído lectura para los más peques, muchas gracias Inma por traerla, pues alguna que queráis leer con vuestros chicos, con vuestras chicas y lo hagáis partícipes también y conocedores de esta realidad que no cesa y que todos tenemos que tomar parte para erradicarla. Bueno, pues damos comienzo a la parte, digamos, la que yo considero vital de este programa, que es el club de lectura. Este club de lectura tan especial en el que los componentes de nuestro club de lectura están en sus casas. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues esto se hace. Nosotros ya hemos pasado el primer bache, que es hacerlo durante un mes, y yo creo que lo vamos a conseguir. Yo solamente espero que en casa hayáis tomado buena nota de la lectura que os propusimos en el programa anterior, que es La hija de la criada de Sonsoles Onega. En aquel programa hablábamos de los premios Planeta y los contextualizábamos un poco. Esta es el ganador del premio Planeta de la anterior edición y lo elegimos, bueno, pues por eso precisamente, porque fue ganador del premio Planeta en el 2023. Y como dato os diré que tuvo muchísimos detractores, muchos detractores cuando salió a la luz el ganador, y es que inclusive antes de leer la novela, porque vosotras sabéis que cuando sale el ganador, bueno, nadie ha leído la novela excepto el jurado del Premio Planeta. Entonces ya al otro día
ya había personas que estaban criticándolo por el solo hecho de que la escritora fuera una trabajadora del Grupo Planeta. Entonces dice, aquí hay tongo, la tachaban de una novela simple, una novela comercial. En cierto modo, yo he leído la novela porque es verdad que el lenguaje que utiliza no es un lenguaje reversado, es un lenguaje sencillo, directo, un lenguaje que todo el mundo puede entender, pero bueno, es que eso se agradece. Entonces, es normal que si uno escribe para todos, pues que escriba para todos. Entonces, puede sonar redundante, pero no se me ocurre mejor forma que esta de explicarlo. A mí me parece una perfecta candidata y ganadora del premio. Me ha gustado mucho la novela, pero me encantaría saber vuestra opinión. Isma, Fátima, ¿qué me decís de ella, Fátima, por ejemplo? Pues, a ver, tiene un lenguaje muy ágil, exactamente, tú lo has dicho, y hace algo que me parece también muy interesante. Los diálogos también están muy bien, y tú bien sabes que es muy difícil en una novela que los diálogos tengan ese punto realista, esa réplica. Con lo cual, yo he de decir, ya no sé si porque sea periodista o no, pero sí que te da esa, digamos, cierta agilidad. Seguro. Pero es una novela muy fácil de leer, efectivamente, pero no por ello tenemos que denostarla. A mí me ha gustado, realmente, sobre todo porque, bueno, es entretenida, que es de lo que se trata. En mi caso, este tipo de lectura para mí es entretenimiento. Luego tengo otras que aspiro y espero otro tipo de cosas. Pero en este caso a mí me ha gustado. Qué bien. ¿Y tú, Isma, qué nos cuentas? Pues para mí es una novela con una lectura muy amena, fácil. A mí de las novelas lo que me gusta es que yo pueda imaginarme. Muy bien. Que yo pueda ver, como yo digo, una película. Eso es. Ahí yo vea secuencias, yo vea la indumentaria de los personajes, veo cómo se mueven, porque eso es también con la descripción que hace la autora, Sonsoles, pero también con esa imaginación y esa creatividad que te da la novela, que te da lo que hablamos antes, de que cada persona, pues seguro, lo que aporta esta novela para vosotras a lo mejor es diferente a lo que a mí me puede aportar y así, ¿no? Y me ha gustado mucho que es una novela que está a caballo entre la ficción y la realidad. ¿Verdad? Es una novela histórica. Hablábamos de las veces que ganan las novelas históricas el Premio Planeta. No ganaré yo nunca un Premio Planeta, como no me cambie de género. A lo mejor me cambio de género y empiezo a escribir histórica. Es broma. A lo que voy es a que, es verdad, la ficción y la realidad, porque vemos muchos rasgos ahí de una Galicia conservera que existió, y existe. Entonces, y en la época en la que está situada, que es al principio del siglo XX, en el año 1900, principio del siglo XX. Entonces, es verdad que hay mucho de realidad, y también tengo que decir que eso es una de las cosas por las que a mí me ha gustado mucho también este libro, es porque los lugares están muy bien detallados. Sonsoles Onega en una de sus entrevistas decía que ella se había ido a escribir a Las Rías enfrente, porque las Rías de Vigo, desde ese sitio se puede ver perfectamente las Islas Cíes. Entonces, las Islas Cíes salen muy bien detalladas aquí en esta novela, y esa Galicia rural se ve perfectamente. Puedes incluso oler esa humedad, tocar esos ambientes húmedos de Galicia, que para mí, por ejemplo, son tan en contraste con lo que nosotros vivimos aquí en el sur, caluroso y seco, ¿verdad? Entonces, está muy bien. Hay dos lugares que son, la trama principal se desarrolla allí, en el Pazo del Espíritu Santo. Los pazos son unos lugares, para quien no lo sepa, pues como una especie de los cortijos, como se puede decir, como nuestros cortijos, algo así. Eso es. Entonces, se ha convertido en un elemento arquitectónico que es de visita obligada cuando quieres ir a Galicia, los pazos, y son muy comunes. Entonces todo se desarrolla ahí.
y en el Pazo del Espíritu Santo, la trama principal al menos, ¿vale? Entonces puedes, digamos, descubrir una parte de Galicia muy característica, todavía latente, todavía que existe todavía. Y luego hay otra parte de la trama, una trama secundaria, cuando la familia se muda a Cuba, en el que viajamos, cruzamos el charco y nos encontramos en esa parte colorida de La Habana, con el contraste entre la gran ciudad de La Habana, bueno, gran ciudad entre comillas, y lo que es la parte más rural de La Habana, porque allí ellos empiezan a gestionar lo que es ¿cómo le llaman esto? Un ingenio de caña de azúcar. Y entonces hacen ese contraste entre La Habana colorida y la parte rural muy supersticiosa cubana, que también se detalla muy bien. Esos lugares esos escritores que son capaces de transportarte a los lugares que te están describiendo, para mí, de verdad, que merecen un aplauso. Y esto es lo que yo he podido sacar, entre otras muchas cosas, de esta novela, que a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Qué me decís vosotras? Que de algunos rasgos, sin destripe, esta es una condición sine qua non, no podemos destripar. Para mí es una novela que habla de empoderamiento, de mujeres que cogen las riendas de su vida y que ayudan a otras mujeres. Sí. Habla de clases sociales, sí, pero habla siempre de la esencia de la mujer, de la resiliencia, sí, de enfrentarte a las situaciones adversas y cómo los personajes crecen personalmente y profesionalmente. Y no quiero hablar más nada. Y hasta ahí puedo leer. Nos has avisado y estamos ahí muy prudentes. Es que, fijaros, imaginaros, yo de verdad que quiero que las personas que no lo hayan leído todavía digan, en este programa ya el empujoncito final que necesitaba para leérmelo. No os vais a arrepentir porque es muy interesante. Entre otras porque el papel de la mujer es que es predominante. Los personajes principales son mujeres. Los tres personajes principales son mujeres. Y bueno, es verdad que hay una cuestión ahí que me llamó a mí la atención. Esto es un poquito de destripe, pero no. A ver, hay cuando están trabajando en la conservera, pues ahí hay la gestora, que es la personaje principal, pues crea una escuela para atender a los hijos de las trabajadoras, porque eminentemente eran mujeres, casi todas las mujeres tomaron las riendas de la conservera en Galicia al principio del siglo XX, los hombres se encargaban más de la mar, de traer la pesca, y ellas se encargaban del marisqueo, que era en orilla, y también del trato de la descarga de camiones, iba a decir, claro, descarga de barcos. O sea, empezaron a hacer trabajos que habían hecho hombres hasta hace bien poquito, y prácticamente la mayoría de las mujeres de las trabajadoras en las conserveras eran mujeres. Entonces, en este libro se pone de manifiesto que había una escuela en la conservera, y eso me llamó muchísimo la atención. Entonces, investigando un poquito, porque digo, ¿esto era común o no era común? Ahí he visto yo, quizás, por ponerle un poquito de pega, pero bueno, no es una pega, es simplemente un detalle que quiero dar, es que quizás haya ahí un poquito de romantización de ciertas cosas que pudieron ocurrir o no, pero que no necesariamente fue tan idílico. Porque daros cuenta de que aquí hay niños trabajando en esta novela, pero vamos, que eso era una cosa común a principios del siglo XX. Absolutamente, claro. Entonces, claro, ¿cómo romantiza la historia? Los niños venían, pero iban a la escuela, aprendían. En fin, leyendo un poquito acerca de esto, me llamaba la atención el hecho de que, bueno, pues igual que en cualquier industria, aquí en donde estamos nosotros hay una industria del mantecado que también tuvo sus comienzos duros. Muchas de nuestras abuelas se fueron a trabajar que tenían 12 años. Pues de eso es de lo que se habla en este libro también, de cómo los niños se iban a las conserveras en primer lugar para ayudar a las madres que trabajaban allí, echándole una mano a su madre, y ya cuando ya se convertían en personas que eran capaces de sacar su trabajo, entonces ya iban como trabajadores cobrando un jornal, claro, pero en principio para ayudar a su madre. Sí.
Entonces las madres nos sacaban a los niños de la escuela, a las niñas y a los niños para que pudieran trabajar. Para ayudarles a ellos. Y eso sí que lo vi un poquito romantizado. Cuando yo me puse a mirar, digo, espera, había escuelas, de verdad, en las conserveras no era común. Pero es verdad que aquí se habla de eso. Era una manera de llamarlo también, porque Sí. a lo mejor un maestro pues que le daba a niños y niñas de diversas edades, o sea, para nada estandarizado. O sea, que podían tener todos juntos, desde todos 4 juntos. años a 8, a 9, a 10. Sí. Entonces, claro. Pero es verdad que Sonsoles Onega aquí quiere dar un rol predominante a la mujer y quiere darle un empoderamiento que comenzó entonces. Comenzó en el momento en el que le dabas cultura a las mujeres. Entonces, a través de ese matiz que ella está mostrando ahí, pues lo está consiguiendo también, porque las mujeres empezaron a cuestionarse, a querer aprender, y en fin, según esta subtrama que también tratan por aquí. ¿Qué nos cuentas, Fátima? ¿A ti qué te ha llamado la atención? Bueno, yo coincido también con Inma sobre lo poderoso que es implicar a las mujeres en una novela. Da muchísimo juego y en este caso también, sobre todo y ante todo, es que casi todas son protagonistas, por decirlo así. Obviamente no quiero contar nada, pero permíteme al menos que diga que 2 niñas nacen el mismo día, una de alta cuna y otra, digamos, de la criada. Ahí un poco damos una mínima explicación. Bueno, al eso lo título. dice la sinopsis, ¿eh? No estamos diciendo más. Porque no quiero que haya ningún problema. Sí, sí. Pero a partir de ahí, ¿cómo va emergiendo la personalidad de cada una de ellas? ¿Cómo de alguna manera intuyen? No saben. Porque, bueno, ahí la que ha liado todo, quizás estamos ahí que no estamos muy de acuerdo con ella, pero también reivindica, pues nada, quiere lo mejor para su hija. Sí. O sea, eso es algo universal, no le puedes recriminar eso. Y bueno, voy a decir también otra cosa, si me lo permites. 2 niñas nacen el mismo día del mismo padre. Entonces, ahí hay lo que ha habido siempre. Sí. Entonces, tanto la legítima como la ilegítima, pues cada una se empodera como puede, hace lo que puede y hasta ahí puedo leer. Y hasta ahí puedo leer. Eso es como el destino está jugando ahí una mala pasada o una buena pasada, dependiendo para quién. Porque es verdad que cada una lleva consigo, cada una de las 2 protagonistas lleva consigo un personaje muy profundo que la escritora ha sido muy capaz de definirlo desde primera hora, y hemos sido partícipes de su evolución del personaje y hemos sido capaces de verlo desde el principio hasta el final. Entonces ha sido muy coherente y me ha parecido que estaba muy bien. Gracias a eso tiene mucho sentido esta novela. Sí, porque el final, no sé qué pensáis vosotras, pero se va cociendo a fuego lento. Totalmente. No es de repente pasa esto. No, en absoluto. Sino que es de las típicas novelas que tú más o menos vas previendo, pero sí es verdad que te mantienen vilo hasta el final, porque las tramas y las subtramas no son tan previsibles como pudiera parecer ahora mismo, ¿vale? Entonces, bueno, es una lectura de las que te engancha, Muy recomendable, así que si no lo habéis leído todavía, pues poneros manos a la obra, porque nosotros ya creo que con estas pinceladitas que hemos dado nos vamos a dar por satisfechos. No os decimos nada más, porque queremos de verdad que os leáis la novela o que la terminéis. Y que, bueno, pues si tenéis a bien contarnos algo, ya sabéis que por redes sociales podéis comentarme lo que queráis, a mí, a Fátima o a Inma, ¿vale? Y ya no nos queda más que hablar sobre la siguiente lectura, porque esta ya la habíamos anticipado, porque yo pensé, digo, tiene que haber por ahí algún lector voraz que quiera seguir, que salte de la hija de la criada al siguiente. Y entonces habíamos propuesto Invisible, de Eloy Moreno. Entonces esta es una lectura de corte un poco más juvenil, pero que puede ser interesante bueno, puede ser no, es interesante, no vamos a quitarle la posibilidad del medio, es que sí que lo es, que es interesante también para los adultos, es una lectura que yo creo que también los adultos deben de tener en mente, principalmente si tienen hijos,
porque esta afronta una realidad, la realidad del bullying, ¿vale? Que sufren los chicos y las chicas hoy en día. También esta es otra lacra contra la que tenemos que luchar, otra realidad que hay que visibilizar. Y aquí Eloy Moreno lo hace muy bien. Hay otra segunda parte que es también de esta temática que se llama Redes, que salió hace poquito, pero bueno, empezar por Invisible siempre es buena opción, y además está ahora mismo que va a salir, o ha salido hace unos días, en la adaptación cinematográfica también. Entonces yo os recomiendo que antes de ver la adaptación cinematográfica os leáis el libro, porque merece la pena. Merece la pena porque te da otra visión, otra perspectiva, otra crítica, otra idea, y además así puedes decir, pues está bien adaptado. Pues no, a mi parecer no. Nos da un poco de conversación. Así que esto es lo que tenemos entre manos, esto es lo que os animamos a leer, os animo a vosotras. ¿La habéis leído? sí. ¿Sí? ¿Y tú, Inma? No lo he leído. Pues esto te puede interesar también, porque además Eloy Moreno tiene un cuadernillo que pone a disposición de las entidades, de los profesores y demás, para trabajar esta lectura cuando la quieres poner como lectura de clase, porque esta es una lectura de las que se suelen poner. En realidad, los chavales les gusta mucho, lo tenemos en la biblioteca de Elías Hostipo, lo tenemos para que los chavales lo cojan en préstamo. Esta también está, por supuesto, en todas las bibliotecas, es muy accesible, porque es muy famosa y porque gusta, porque a los niños les gusta saber sobre esa realidad para poderla identificar. Entonces, Eloy Moreno es un escritor que ha puesto eso, con lo que te digo, que pone en manos de los, pues de los terapeutas y también de los profesionales que lo trabajamos, un cuadernillo para poder, digamos, trabajar con actividades, para reflexionar sobre determinados temas, y está muy interesante, ¿vale? Bueno, pues si queréis podemos comentarlo en el siguiente programa, o podéis comentarme a mí, y ya no me queda mucho más que deciros, más que agradeceros eternamente que estéis aquí conmigo hoy. De verdad, Inma, muchísimas gracias por venir, y espero que os haya gustado este ratito que hemos pasado juntas. Muchísimo. ¿Sí? Muchísimas gracias. ¿Repetiríamos? Por supuesto. Sí, sí. Vamos a estar aquí en antena. Y está en directo, o sea que Esto se ha quedado grabado. ha quedado grabado. Han dicho ellas no hay que vuelta repetirían. Total, y más un compromiso. Pues genial, yo encantada de que volvamos a estar otra vez aquí sentadas, hablando de literatura, hablando de libros, de temas transversales que nos encontramos en muchísimas lecturas, conociendo a nuevos escritores, qué alegría. Y bueno, y con todos vosotros, si queréis estar aquí en el próximo programa, yo voy a estar aquí entre líneas, os espero.